Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar de una serie de acrónimos, terminología, conceptos. Les va a ser muy útil para cuando lleven sus reuniones o cuando alguien les haga una presentación, puedan entender de manera un poquito más clara y concisa de lo que están hablando. Y el primer término que les quiero platicar es el KPI. La traducción al inglés es Key Performance Indicator, que ahí lo que vamos a poner es una serie de objetivos claros antes de arrancar nuestra campaña o nuestro plan de comunicación o de marketing. Hay algunas personas muy puristas del idioma inglés donde dicen que la palabra Key Performance Indicator habla de algunos indicadores clave de lo que deseamos obtener. La parte del digital, todo lo que hagamos es medible, puede ser clave o no. Entonces, para nosotros es bien importante sí utilizar KPIs como una referencia de medida, aunque estrictamente hablando, estamos hablando de los Performance Indicators, ¿ok? El segundo es el CPM y el CPC, segundo y tercer concepto de los que les quiero platicar. El CPM y el CPC son unidades de medida que vamos a utilizar cuando hagamos el setup de una campaña. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros queremos saber cuánto nos cuesta que vean cada vez que aparece el anuncio, utilizamos la unidad CPM, que básicamente es costo por millar, porque sobre todo cuando hacemos campañas basadas o tasadas en dólares, es relativamente insignificante cuánto nos costaría que una vez aparezca nuestro anuncio. Ese dato es más relevante cuando ya lo multiplicamos por 1000, ¿ok? Entonces posiblemente tengamos un CPM de 15 pesos, de 6 pesos o de 60 pesos. Si lo pasáramos a dólares son centavitos. Incluso si no lo multiplicáramos por 1000, estamos hablando de centésimas o de milésimas de centavo. Por eso el CPM se lee en millares o por cada 1000 impresiones, ¿ok? ¿A qué le llamamos impresiones? Imagínense ustedes que están haciendo una búsqueda en Google o en redes sociales y aparece la publicidad. Aunque nosotros no hagamos ninguna interacción con esa publicidad, simplemente por el hecho de que lo haya mostrado el buscador o la plataforma a la cual le pagamos por tener nuestra campaña, esa es una impresión. El siguiente es el CPC, que es Cost per Click, que es cuando nosotros, además de querer saber cuánto nos cuesta el millar de impresiones, queremos saber cuánto nos costó generar un clic. Y eso es como les platicaba en los otros videos, cuando nosotros tenemos el objetivo de vender boletos de un concierto, pues el objetivo final es vender boletos de ese concierto. Para vender esos boletos de ese concierto necesitamos que la gente llegue a nuestro sitio transaccional. Para que la gente llegue a ese sitio transaccional tuvo que haberle dado clic a un ad o a un anuncio. Ese anuncio tuvo que haber aparecido en una plataforma. Entonces, impresiones, CPM es cuando aparece. CPC son los clics, es cuando ya le dijimos a las personas que visitaran nuestro sitio. Los siguientes dos conceptos que son muy parecidos es pay-per-click y pay-per-view. Cuando nosotros hacemos el setup de una campaña, algunas veces nos dan la opción de pagar únicamente por los clics generados. La diferencia entre el CPC y el PPC es que cuando nosotros determinamos el costo por clic, nosotros le apostamos a que nos vean muchas personas y determinamos cuánto nos costó generar un clic. Mientras que el PPC es lo que nosotros le vamos a pagar directamente al medio y ellos nos van a cobrar únicamente por cada clic generado, ¿ok? Igual en el pay-per-view. Cuando nosotros le decimos a la plataforma, que puede ser YouTube o las redes sociales, que queremos pautar un video, podemos pautar por impresiones o por vistas, ¿ok? Entonces, cuando pautamos por impresiones, podemos saber cuánto nos costó generar una vista. Pero cuando pautamos por vistas, directamente el medio le vamos a decir cuánto le vamos a pagar y únicamente nos va a cobrar cada que se genere una vista del video. La siguiente medición es el View Through Click. ¿Qué significa el View Through Click? El VTC o View Through Click es cuando nosotros llevamos el tracking de una vez que una persona vio un video, ya sea las plataformas de video o en las redes sociales, cierto tiempo después, puede ser 24, 48 o 72 horas, esa persona visitó nuestro sitio web. Entonces ya podemos tener la estadística de cuántas visitas a nuestro sitio web generó ese video que nosotros promocionamos. Es muy importante porque recordemos el ejemplo que les decía, hay veces en los que nosotros podemos abordar a las personas con un video que es de contenido relativo a lo que estamos hablando, pero en ese momento la web no está funcionando o no está transaccional o hubo muchas visitas y se nos cayó, entonces por eso tenemos que tener un periodo un poquito más amplio para hacer esa medición. Y los siguientes dos conceptos que les quiero platicar es el CPL y el CPA. El CPL es el Cost per Lead y el CPA es el Cost per Acquisition. Pudieran ser muy similares, pero al final hay una pequeña variación y se las voy a explicar.
El CPL, que es el Cost per Lead, es cuando nosotros lo que queremos son generar una base de datos con la información de nuestros clientes. Entonces le decimos a la plataforma o al medio que nosotros vamos a pagar por cada lead generado. Eso funciona mucho en las aplicaciones móviles o cuando nosotros hacemos el setup de una campaña y además tenemos ya un landing page con un formulario receptivo. Mientras que el CPA o el Cost per Acquisition es cuando nosotros determinamos alguna otra unidad de medida. La acquisition puede ser cuando las personas se firman en nuestro newsletter o cuando las personas firman una prueba de manejo o cuando nosotros estamos organizando un evento y las personas dicen sí, sí voy a ir a ese evento, ¿ok? Entonces son un poco parecidos el CPL y el CPA, pero hay una pequeña diferencia. En uno generas una base de datos para después contactar al cliente y en el otro, en el CPA, haces únicamente el traqueo de las acciones que nosotros determinamos al inicio de la campaña. El siguiente término es el CTR, el Cost to Rate, y es cuando nosotros vamos a determinar qué tan eficiente fue nuestra campaña. A veces nosotros el CPC, cuánto nos costó un clic, pues bueno, no nos dice más que cuánto dinero le invertí para generar un clic, mientras que el CTR es cuántas impresiones tuve que apostarle para generar un clic. Y es tan sencillo como ver en una campaña, si tuvimos 100 impresiones y generamos 10 clics, nuestro CTR fue de 10. Si en la misma campaña generamos 200 impresiones, pero nuestros clics fueron los mismos 10, entonces nuestro CTR fue de 5. Es una unidad para medir la eficiencia de la configuración de nuestra campaña. Otro término que a mí me gusta tener siempre bien claro y que además utilizo mucho en las campañas digitales que me toca a mí hacer es el CTA, que es el Call to Action. Si nosotros tenemos una campaña informativa, el Call to Action o CTA no es tan relevante. Pero en general todas las campañas que hacemos en el digital, y le hace campaña como emitir un boletín o mandar un mail o hacer un post en redes sociales, esa es una campaña o es una parte de una campaña. Si tienes un CTA, un call to action claro y definido, vamos a tener una eficiencia de esa campaña un poquito mejor a que si no tuviéramos un call to action definido. El siguiente término que les quiero platicar es el DSP, que es Demand Side Platform, que significa que vamos a tener una plataforma donde nosotros podemos hacer la configuración o la curaduría de audiencias para llegar a nuestro target o a nuestro objetivo de comunicar el mensaje que deseamos. Es muy parecido a las programáticas, al programmatic, que es básicamente una plataforma que en lugar de ofrecernos apostarle a un sitio directamente, le apostamos a una audiencia o a un contenido para que nuestra publicidad o nuestra campaña tenga el mejor éxito posible. El siguiente acrónimo que les quiero platicar es el RTB, que es el Real Time Bidding. Recordemos que la mayoría de las inversiones en digital o en las que yo recomendaría apostarle es cuando se hace una subasta y hay unas funcionalidades en ciertas plataformas que te permite hacer subastas en tiempo real. A veces lo que sucede con muchas agencias es que ellos hacen el setup de la campaña un día, se desentienden y te entregan los números de resultados al final de la semana o al final de la campaña, cuando podemos ir optimizando incluso hasta en tiempo real. Todo depende de qué tan profundo lleguemos a nuestras plataformas o a la evaluación que le vayamos a hacer a la agencia que nos esté operando estas campañas. DMA o Designated Marketing Area es cuando nosotros corremos una campaña no en todo el territorio donde nosotros estamos, sino en una parte específica. Es un tanto lo que se hace cuando decimos que es una campaña de geolocalización. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que estamos en un país, que este país es México, y que vamos a hacer un concierto en la ciudad de Monterrey, patrocinado por una marca. Esa marca, que es la que va a pagar la campaña de publicidad, no le interesa que aparezca ese anuncio en Mérida, que está en el sur, simplemente desea que le aparezca en Monterrey y en el área cercana a Monterrey para que haga sentido que los ganadores, las personas que puedan ir a este concierto, tengan más probabilidades de ir al mismo, ¿no? Entonces es importante que cuando en nuestro brief o en nuestro orden de servicio que le hagamos a la agencia, le aclaremos si es un DMA o es una campaña abierta en todo el territorio donde tenemos cobertura. El siguiente término que les quiero platicar es el de la IAB. La IAB, por sus siglas en inglés, Interactive Advertising Bureau, es la entidad, que por cierto es privada, que se dedica a dictar los estándares en cuanto a Internet y digital en muchos territorios, en muchos países, y México no es la excepción. Tiene su capítulo local y la IAB hace estudios,
emite recomendaciones, hace cursos presenciales, hace premiaciones. Es muy importante que si se van a dedicar al mundo digital y están en México o en los países donde la IAB tiene presencia, se metan a su página de internet, lean el calendario de actividades que ellos proponen y si pueden participar con ellos en alguna de las conferencias o ferias que tienen, una muy buena oportunidad para que ustedes se vayan empapando de este mundo digital. Luego vienen dos conceptos que son un poquito parecidos, pero tienen una pequeña diferenciación, que es el ROS y el RON. El ROS y el RON son cuando damos la instrucción de que la campaña o el anuncio corre en un site, por eso es ROS, Run on Site, o si queremos que corra en una network, Run on a Network. Hay muchos grupos, como Grupo Expansión, aquí en México, que eran como los líderes en las publicaciones impresas y decidieron migrar a la parte digital, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es tener su propia network y pueden darnos la posibilidad de que apostemos en publicidad digital a través de su network. Entonces, nosotros tenemos la opción de decir, quiero aparecer en la versión digital de una revista en específico, Run on Site, que significa el ROS, o quiero el RON, que está en la network de este publisher en particular. A menos de que podamos ir cualquier otra display network o en alguna otra programática, pero esa es la diferencia entre el ROS y el RON. Los siguientes dos son los principales, yo creo, y los más básicos, o tener claro qué significa SEO y SEM, mientras que SEO es Search Engine Optimization, el SEM es Search Engine Marketing. Uno no está peleado con el otro y uno no sustituye al otro. Hay diferencias y ambos dos cuestan. Hay gente que piensa que el SEO es la forma gratuita de poder aparecer en los resultados de búsqueda orgánica de las páginas más importantes como Google. Pero para lograr esas posiciones de relevancia se necesita una gran inversión, sobre todo en configuración, programación, en contenidos de calidad. Entonces no es gratis. Aunque por salir en las posiciones de privilegio de los resultados orgánicos no pagas, para poder lograrlo sí tienes que pagar, ¿no? Mientras que el SEM son acciones de marketing pagado, como las campañas o cualquier iniciativa que nosotros le estemos apostando, pero con dinero. Una de las desventajas que tiene el SEM es que cuando nosotros cerramos la cartera o apagamos el switch ya no vamos a aparecer. Mientras que si nosotros ya no podemos seguir invirtiendo en optimización de SEO por un periodo de tiempo, pues resulta que seguimos apareciendo en posiciones de relevancia hasta que podamos retomar nuevamente esas iniciativas. Entonces, por eso les decía que una no está peleada con la otra y una no sustituye a la otra. La siguiente es el Share of Voice. Es cuando nosotros queremos saber del inventario disponible de espacios de publicidad, cuánto nos correspondió a nosotros. Imaginemos que tenemos el homepage de una página y esa página tiene un banner principal. Ese banner principal está dividido entre 6 diferentes anunciantes o 5 diferentes anunciantes para que sea más fácil. Entonces, SOV o Share of Voice que estamos pagando en esa página en particular va a ser del 20%. 20% de los 5 jugadores me da el 100%. Y sobre eso vamos a poder hacer otros cálculos de qué tan eficiente fue nuestra campaña, porque no es lo mismo tomar un banner principal sin un call to action claro, donde tengamos posiblemente el mismo share of voice del 20%, pero resulta que la campaña 1 le dijo, dale clic aquí a este banner para que me dejes tus datos y participes en un sorteo, mientras que la campaña número 2, que tuvo igual el mismo share of voice, no le puso un click to action y únicamente presentó la marca. Entonces puede ser que los resultados obtenidos entre uno y otro puedan compartir el mismo share of voice, pero no los mismos resultados. Hasta aquí los dejamos en esta serie de videos y nos vemos en la próxima.